Hola, bienvenidos a la Escuela Bíblica de Niños y Niñas de la Iglesia Casa de Oración Maracay. Seguimos estudiando la maravillosa historia del libro sin palabras. En nuestras enseñanzas anteriores aprendimos de la página dorada, la página oscura y la página roja. El día de hoy nos toca aprender sobre la página limpia. ¿Alguna vez has oído el dicho ver es creer? Algunas personas creen que no puedes estar seguro que algo es verdadero si no puedes verlo. En la Biblia, Dios dice que hay algunas cosas que Él quiere que creamos aunque no podemos verla. Esto se llama tener fe. Todavía nadie de nosotros ha visto el cielo, pero creemos que es verdadero porque tenemos fe en lo que Dios nos ha dicho acerca del cielo en la Biblia. ¿Cuáles son algunas de las cosas que aprendimos acerca del cielo y acerca de Dios cuando miramos la página dorada en nuestro libro sin palabras? Sí, aprendimos que Dios es santo, que vive en el cielo y que ningún pecado puede entrar en el cielo. Cuando miramos la página oscura, aprendimos que el pecado entró al mundo a través de Adán y Eva y que todos nosotros nacimos en la oscuridad del pecado. Por fe, creemos que es la verdad. Y cuando estudiamos la página roja del libro sin palabras, aprendimos acerca del Señor Jesús. Creemos por fe que Él dio su sangre y murió en la cruz para tomar el castigo por nuestro pecado. La página roja nos recuerda su sangre. Cuando vemos la página limpia de nuestro libro sin palabras, que nos recuerda cómo por fe podemos estar libres de la oscuridad del pecado, al finalizar la lección de la página roja, algo pasó que fue difícil para algunos de los discípulos de Jesús creer. Sí, Jesús resucitó de la muerte, pero ¿tendrán fe los seguidores de Jesús para creerlo? Dos personas caminaban por el camino polvoriento sintiéndose muy desanimados. Ellos eran seguidores de Jesús, habían escuchado las palabras de Jesús mientras Él enseñaba a la multitud de gente. Quizás aún habían visto algunos de los milagros, pero ahora Jesús se había ido. Quizás ellos habían estado entre la multitud que les había visto morir una muerte dolorosa en la cruz. En esta mañana en particular, ellos oyeron que algunas mujeres que también eran seguidoras de Jesús habían ido a la tumba. La gran piedra había sido removida de la entrada y las mujeres dijeron que ángeles habían aparecido diciendo que Jesús estaba vivo. Tal vez ellos pensaron, oh, si fuera verdad, pero probablemente era solamente la imaginación de las mujeres. Mientras los dos seguidores hablaban calladamente tratando de entender todo lo que había pasado, de repente un extraño se acercó y comenzó a caminar con ellos, y él les preguntó ¿de qué platicaban? Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo al desconocido, tú eres el único en Jerusalén quien no ha escuchado lo que ha ocurrido. Entonces ellos le contaron al hombre todo acerca del Señor Jesús, cómo Él había enseñado a la gente y cómo Él había muerto en la cruz. Ellos dijeron que se desilusionaron porque habían pensado que cuando el Salvador prometido de Dios vendría, Él vencería a Roma, el enemigo de Israel, y traería el reino de Dios a la tierra. Y ahora algunos de los seguidores de Jesús han reportado que Él vive, dijeron ellos, pero fue claro que esos dos no creían los informes. El hombre le miró y dijo, oh insensato, ¿por qué le es tan difícil creer? ¿No recuerdas que los profetas dijeron que el prometido sufriría todas estas cosas y después regresaría al cielo? El hombre les recordó acerca de todo lo que se había dicho y escrito acerca del Salvador venidero a través de los profetas, cuyas palabras estaban en nuestro Antiguo Testamento. Dios ha dicho en su palabra que el Salvador vendría y pagaría por sus pecados, pero esos dos no lo creían. El no creer la palabra de Dios es pecado. Cada persona nace en este mundo con un corazón pecaminoso. La palabra de Dios dice, cada cual se apartó por su camino. El pecado es romper las leyes de Dios al querer tu propio camino en vez del camino de Dios.
Por ejemplo, cuando haces trampa en un examen en la escuela o tratas de entrar al cine o a un evento deportivo sin pagar. Estás yendo por tu propio camino, no el camino de Dios. Estás pecando. Dios es santo y apartado de toda cosa pecaminosa. Entonces no puedes ir al cielo con tu pecado. Mereces estar separado de Dios para siempre en un lugar de castigo. Dios no cuenta la verdad acerca del pecado en su palabra. El no creer la palabra de Dios es pecado. Esas dos personas no creían lo que la palabra de Dios decía acerca del Salvador que vendría para morir por sus pecados. Cuando llegaron a Emaús, donde vivían, ellos invitaron al extraño a quedarse con ellos porque ya era casi de noche. Él estuvo de acuerdo y ellos se sentaron juntos para comer. El extraño tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio. Mientras él lo repartía, la Biblia dice que le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. De repente, ellos reconocieron al extraño. Era el Señor Jesús, ya vivo. Después la Biblia dice que Jesús desapareció de la vista de ellos. Los dos se debieron haber mirado el uno al otro, atónitos. Era la verdad. Jesús estaba vivo. Ellos habían estado ciegos a la verdad por su incredulidad, pero ahora lo habían visto y ellos creían. ¿Crees que ellos acabaron de comer y fueron a la cama? No, los dos corrieron y regresaron los 11 kilómetros a Jerusalén. No podían esperar para compartir sus noticias con los otros seguidores. En Jerusalén, ellos fueron al cuarto donde los seguidores de Jesús se reunían. La puerta estaba asegurada porque tenían miedo que los soldados romanos vendrían y los arrestarían también. Los dos probablemente golpearon la puerta, animados a compartir su noticia. Una vez adentro, ellos probablemente gritaron: Jesús vive, Jesús vive. En un torrente de palabras, ellos contaron su experiencia en el camino a Emaús y cómo no habían reconocido a Jesús hasta que partió el pan y se los dio. Los otros seguidores debieron haber estado asombrados. Primero, ellos habían oído la noticia de las mujeres, luego la historia de Pedro y Juan, y ahora estos dos dijeron también que Jesús vivía. ¿Podría ser verdad? De repente, Jesús se puso en medio de ellos y saludó a los temerosos seguidores. Ellos lo reconocieron inmediatamente, pero estaban aterrorizados. Pensaban que era un fantasma. No teman, dijo Jesús. ¿No creen que realmente soy yo? Miren mis manos y mis pies. Tóquenme y vean que soy yo mismo. Un fantasma no tiene carne ni hueso. Jesús, el Hijo de Dios, les amaba y quería que ellos tuvieran fe para creer la verdad. Dios te ama a ti también. Él quiere que tengas fe. Él quiere que tú creas la verdad. Él es tu creador, quien no solamente hizo todo lo que está en el mundo, los animales, las flores y los árboles, también Él te hizo a ti. Él te creó para que seas especial, con una mente que piense y comprende, un corazón que ame y una necesidad para creer en Él. Dios quiere que tú creas la verdad, que Él es santo, puro de todo pecado. Él te ama aún más que cualquier otro podría. Su palabra dice: Dios es amor. Dios es la fuente de todo amor y su amor hacia ti es sin fin. Estas son las verdades acerca de Dios que Él quiere que tú creas porque te ama. Jesús, Dios el Hijo, amaba a sus seguidores y quería que ellos tuvieran fe para creer la verdad, y les animó a que los tocaran y vieran que verdaderamente era Él. Los seguidores miraron fijamente a Jesús. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Para ayudar su fe, Jesús comió un poco para mostrar que su cuerpo resucitado era genuino. Luego Jesús le recordó las palabras de las Escrituras que describían el Salvador venidero, quien moriría por el pecado del mundo. Él le mostró cómo a través de su muerte y resurrección Él había cumplido todo lo que los profetas habían dicho que el Salvador haría.
Esta debió haber sido una experiencia inolvidable para los discípulos y los otros seguidores de Jesús. Pero Tomás, quien también era un discípulo de Jesús, no estaba presente aquella noche cuando Jesús se apareció. Cuando Tomás regresó, los otros discípulos emocionados le dijeron que habían visto a Jesús. Pero Tomás dudaba lo que le decían. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré, dijo Tomás. Una semana pasó y otra vez los discípulos, incluyendo Tomás, se congregaron en una sala de reunión con la puerta cerrada. Así como antes, Jesús de repente apareció en el cuarto de ellos. El corazón de Tomás debió haber latido fuertemente mientras Jesús lo vio y le dijo: «Mírame, toca mis manos y mi costado. No dudes, solamente cree». Todas las dudas salieron de la mente de Tomás. Él miró con maravilla a la cara del resucitado Señor Jesús. «Mi Señor y mi Dios», exclamó. Tomás finalmente creyó que Jesús era el Hijo de Dios, el prometido Salvador que murió y resucitó por su pecado. ¿Crees tú que Jesús es el Salvador que murió y resucitó por ti? Es cierto, Jesús es el perfecto y santo Hijo de Dios. Él vivió una vida pura, luego dio su vida en la cruz por tu pecado. Dios castigó a su Hijo por todas las veces que tú has querido tu propio camino en vez del camino de Dios. Jesús pagó con su propia sangre en la cruz por tu obstinidad e incredulidad que te mantiene separado de Dios. La Biblia dice: «Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira». Porque Jesús dio su sangre y murió en la cruz, tú puedes ser recto, limpio de tu pecado en la vista de Dios y salvo del castigo de tu pecado. No tienes que hacer más nada, sino creer y recibir al Señor Jesús, quien murió y resucitó por tu pecado, como tu Salvador. Tomás finalmente creyó que Jesús era el Hijo de Dios, quien murió y resucitó por su pecado. Jesús miró a Tomás con amor y le dijo: «Tomás, ¿me has visto? ¿Has creído?». Luego Jesús le dijo: «Dichosos los que no me han visto, sin embargo creyeron». Durante las semanas que siguieron, otros seguidores vieron a Jesús, probando aún más que Jesús vivía. Él incluso apareció a más de 500 personas al mismo tiempo. Después de 40 días en la tierra, Jesús regresó a su hogar en el cielo. Las personas que vieron a Jesús vivo después de su resurrección no se quedaron iguales. La fe en Él los cambió para siempre. Sin duda, otros que conocían a esos testigos podían ver que ellos eran diferentes por causa de su fe. Si tú has recibido al Señor Jesús como tu Salvador, otros deben ver una diferencia en ti. Quizás antes tú usabas el nombre de Dios como una palabra mala, o quizás antes te burlabas de los que leían la Biblia y asistían a la iglesia. Hacías esas cosas u otras cosas pecaminosas porque no creías la palabra de Dios, que dice que esas cosas son malas. Pero ahora que has recibido al Señor Jesús como tu Salvador y crees que eres un hijo de Dios, otros deben ver por tus palabras y acciones que crees en Dios. La Biblia dice: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas». Si te encuentras tentado de hacer cosas que hacías en el pasado, recuerdas que eres una persona nueva en Cristo. Pídele a Dios que te ayude a decir o hacer lo correcto para que otros sepan lo que crees. Otros que se encontraban con los testigos de la resurrección de Jesús, sin duda podían ver que eran diferentes por causa de su fe. Habían visto a Jesús vivo y creyeron en Él. Pero Jesús dijo que tú y yo somos aún más dichosos cuando, aunque no le hemos visto, creemos. ¿Tienes fe para creer sin ver? ¿Has oído la palabra de Dios hoy? La Biblia dice que eres un pecador, pero que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, dio su sangre y murió para tomar tu castigo. Él fue sepultado y 3 días después volvió a la vida.
Creyendo en la verdad de la palabra de Dios y recibiendo al Señor Jesús como tu Salvador es la única forma que puedes ser limpio de tu pecado. Él te dará el derecho de ser hecho hijo de Dios para siempre. Dios ya no ve pecado en ti, Él te ve limpio y perdonado. Él te cambiará por dentro y podrás vivir con Él en el cielo algún día. ¿Creerás en el Señor Jesús y le recibirás? Hoy aprenderemos un versículo. Se encuentra en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Ella está compuesta por Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos el libro de Juan y leeremos en Juan 1:12, que dice de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuánto poder piensas que se necesita para que una nave espacial despegue o para que todas las luces en todo el país se enciendan? Se necesita mucho poder, más de lo que te puedes imaginar. ¿Sabes que Dios tiene aún más poder que eso? Él tiene el poder para hacer algo que nadie más puede hacer. Vamos a ver lo que es. Mas a todos los que le recibieron, todos los que eligieron recibir a Jesús como su Salvador, a los que creen en su nombre. Creer en su nombre es poner la confianza en el Señor Jesús, el Hijo perfecto de Dios. Él murió en la cruz por ti, tomando el castigo por tu pecado. Luego volvió a la vida. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú nunca has creído en Jesús y nunca le has recibido como tu Salvador, puedes hacerlo hoy. Dios quiere que tú llegues a ser su hijo. Si tú has recibido a Jesús como tu Salvador, eres un hijo de Dios. Debes portarte como un hijo de Dios, obedeciendo su palabra para que otros puedan ver una diferencia en tu vida. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Preguntas de repaso. ¿De qué estaban hablando las dos personas caminando por el camino? ¿Quién era el extraño que comenzó a caminar con ellos? ¿Cuáles son dos de las maneras como los niños pecan? ¿Qué hizo Jesús para quitar tu pecado? ¿Qué hicieron los dos seguidores del Señor Jesús después que Él desapareció? ¿Cuáles son algunas cosas que tú y yo sabemos que son verdades acerca de Dios? ¿Cómo sabían los discípulos que Jesús era real? ¿Qué quería hacer Tomás antes de poder creer que Jesús había vuelto a la vida? ¿Cómo puedes llegar a ser un hijo de Dios? Después que has creído en Jesús, ¿cómo pueden los otros saber que eres un hijo de Dios?